Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Este es el episodio número 2 del podcast que ya tiene nombre. Se llama Nómadas de la Conciencia, porque grabamos el primer episodio y ni siquiera sabíamos cómo se iba a llamar o qué íbamos a hablar o qué. Fue como nada más reunámonos y hablemos y bueno, ya le pusimos nombre. Entonces, ese es el episodio número 2. Yo soy Eric, para los que no me conocen. Y yo soy Carla. Entonces vamos a hablar mucha paja, Carla y yo, en la próxima serie de episodios. Y bueno, estamos aquí en La Fortuna, en El Salto, a la par del Salto. Aquí es donde Carla da las clases de yoga, un lugar súper lindo, entonces se pueden dar la vuelta cuando quieran. Y bueno, Carla, tal vez expliquémosle a la gente por qué se llama Nómadas de la Conciencia. Sí, yo empecé a ver que somos como estos nómadas, como que un nómada siempre está en constante movimiento. Y, al ser nómadas de la conciencia, quiere decir que la conciencia está en constante movimiento. Pero lo relacioné más como con, ok, yo solo, por ejemplo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Es como eso de no identificarnos con un concepto. Es decir, creer en todo y todo bien, porque todo puede ser posible y nuestro cerebro es como muy limitado, nuestra mente, para jugar de que sabemos todo, ¿verdad? En este plano. Y a la vez no identificarnos y no meternos mucho en lo que sabemos, porque puede que no, o sea, y respetar también las creencias de los demás, porque de verdad todo es relativo y para cada quien hay su verdad. Entonces, sí, es como no más. Uh-huh. Sí, súper chiva. A mí también me gustó la idea y lo llevo también como por esa línea, pero al mismo tiempo más por la parte de nada más siempre en movimiento y como esa conciencia también, no solo un nómada de la conciencia, sino una conciencia nómada también, que siempre está, ¿verdad? Como moviéndose de un lado al otro. Y, y parte del problema que tenemos en la vida es que no sabemos hacia dónde se mueve, no tenemos mucho control de, ¿verdad? De cómo Eso. esos movimientos nos llevan a veces a hacer cosas que no nos benefician o que no benefician a los demás o así. Entonces también, porque habíamos hablado de la palabra errantes también, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que es Sí, como de andar como caminando sin rumbo fijo, pero yo le decía, está chiva, pero no me gusta la parte de sin rumbo fijo, porque sí siento que el propósito que tenemos en la práctica y en como todo esto que estamos conversando y tratando personalmente, sí tiene un rumbo. sí, se trata como de aterrizar, como de, ok, darse cuenta que somos conciencia y aterrizamos, no solamente ahí sin creer en nada y sin creer en todo a la vez, sino como sí, con conciencia. Sí, Uh-huh. no dejarse llevar tampoco por la fantasía ni por, ¿verdad? Porque a veces la gente se deja llevar por de pronto esas historias que no las analiza hasta qué punto pueden ser proyecciones Uh-huh. hasta como inconscientes o simbólicas o mitológicas o como quiera verlo uno, que a veces la gente se pierde en eso también. Hemos hablado, ¿verdad? Lo mismo que Uh-huh. hablábamos el episodio pasado con la gente con psicodélicos y con todo ese tipo de experiencias que de pronto se van en el ride de los cristales, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya se pierden en la vara, se hacen toda una personalidad y hacen todo y se aferran demasiado a algo que también en última instancia puede que sí, puede que no. Ujú. Como también, y me ha pasado, porque uno se pierde en eso con la astrología, Ajá. con los signos. Ay, eso es clásico de Virgo, y es clásico de Piscis. Y yo entonces me encasillo en ese rol de, ay, es que yo soy Piscis, entonces yo soy así, ¿verdad? Ajá. Y al rato ya después digo, no, Carla, o sea, eso puede influenciar en su persona y todo, pero a la vez usted no es eso, porque acuérdense que ustedes son algo que trasciende todo, ¿verdad? Ujú. Y que se encasilla. Sí, Sí. ese es un súper ejemplo porque con, sí, conozco muchísima gente, ¿verdad? Que está súper metida en astrología y yo no digo que yo no creo en eso
para mí tiene demasiado sentido y lo aplico en mi vida en momentos Ajá. en los que realmente siento que sí aplica. Y no lo niego, para mí más bien tiene sentido. No en el sentido como yo nací en julio, entonces nada más soy cáncer y entonces por ser cáncer este es lo que soy, ¿verdad? Porque tampoco es así. Siento que eso es de lo que la mayoría de gente conoce como astrología, ¿verdad? Solo Ujú. como cuál es su sol y ya. Y muy poca gente conoce la luna, el ascendente. Y yo tampoco es que sé todo, porque no, ¿verdad? Pero Ujú. sí conozco gente que sabe más de esto. Y por ejemplo, yo cuando vivía en San José hace unos años, la roommate con la que vivía, ella hacía lecturas de tarot y cartas astrales y todo eso también. Entonces la madre conocía un montón del tema, así como bastante. Y, o sea, teníamos conversaciones que yo decía como tiene sentido y tal vez Ujú. como, para mí como los astros se mueven, no es que es ese acto físico de que Mercurio entre en retrógrado, significa que Mercurio tiene una influencia sobre mí, sino que es una representación simbólica de energía que se está moviendo. Y de cierta manera también la posición de las estrellas para personas que ya han pasado no sé cuántos años, pueden ser miles de años aprendiendo y generando y como observando y así, ¿verdad? Y transmitiendo ese conocimiento. Yo no soy quien para descartar que al que las posiciones de las estrellas en el momento en el que yo haya nacido pueda ser un mapa para ciertas, para mí son como tendencias Claro, kármicas. por supuesto. Y también yo creo que es darse cuenta cuando usted está siendo influenciado, cuando se está encasillando. Por ejemplo, mi luna en Géminis. O sea, yo soy Piscis, pero tengo la luna en Géminis. Entonces, cuando yo digo, uy, no, esto de que digo una cosa y luego digo otra y luego hago otra y luego así, tengo mis emociones así como un pico, como que pues, si fuera bipolar. Me doy cuenta y yo, aquí salió mi luna en Géminis. Todo bien, me doy cuenta y ya a partir de ahí puedo empezar a actuar de una manera más consciente. Que Exacto. eso es todo en esta vida. Uno dice, uy, me estoy encasillando mucho en este papel. Ok, lo reconozco porque me funciona como para la mente racional. Funciona que yo le haya sentido, que no diga, uy, no, ¿qué es esto? ¿Será que soy bipolar? ¿Será que esto? ¿Será que me están diagnosticando que ya tengo Ajá, Alzheimer ajá, o que, verdad? ajá. Sino que lo tomo así como, salió mi luna en Géminis y todo bien, pero me doy cuenta y ya, o sea, lo Exacto. observo y punto, y ya no hay tema. Sí, exacto. Y eso le decía yo a mi roommate y con otras personas que tienen esas conversaciones. O sea, el astrología, su carta astral o lo que sea, es nada más como una guía de cuáles son las tendencias que usted tiene a cómo tiende usted a comportarse en distintos aspectos. Entonces eso, como la luna habla de las emociones, entonces luna en Géminis va a significar que Ujú. usted emocionalmente tiene una tendencia a tal y tal y tal. Mi luna está en Libra, por ejemplo, entonces va a tener otra tendencia, ¿verdad? Una más de una contraposición, como buscar la justicia, buscar un balance o ese tipo de cosas. Entonces uno dice, ah, tiene sentido. Y tal vez uno puede empezar a ver cómo eso aplica y lo que usted dice, cómo ha aplicado en momentos más bien en los que me estoy dejando llevar y es como, ah, tal vez es por eso, porque yo tengo esta tendencia a... Ujú. Pero es al final una etiqueta Es una etiqueta. pero es parte del autoconocimiento. O sea, Ujú. es más fácil para uno tal vez o para ciertas personas reconocer y decir, ah, esa es mi luna en Géminis, que decir, ah, es que yo tengo la autotendencia a irme por aquí, ¿verdad? Y como hacerlo un concepto más complicado y tal vez es más fácil resumirlo en esa etiqueta de esta es mi luna en Géminis, sin olvidarse que es una etiqueta. Sí, exacto, exactamente. Sí, sí, eso. Y también sin justificarlo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, lo que estábamos diciendo en el capítulo anterior. Si tengo una herida, no es como, mira, es que de ahí yo soy así, tengo una herida, ¿verdad? Ajá, Bueno, es que yo soy Piscis, entonces soy muy enamorada, todo el mundo me gusta, ¿verdad? ajá. Y entonces se va por otro lado, ya se justifica y No ya tiene busca un cambiar conflicto. porque es Ajá. lo mismo que la gente cuando tiene su diagnóstico en una terapia psicológica también, Ujú. ¿verdad? Y siento que ahora también lo he visto mucho.
no digo que no sean válidos los diagnósticos y así, pero también hay gente que ya está como buscando tener algo o ser definida Ujú. por una etiqueta igual. Ah, es que yo tengo déficit, Ajá, ¿verdad? O sí, es que soy bipolar también, entonces y ya se quedan en eso. Y a veces sí, entenderlo. Es una etiqueta que ayuda a entender. Mi mente tiende a comportarse de cierta manera. Ahí tiene estos picos altos, tiene estos picos bajos. Si yo los aprendo a identificar junto con una terapia, junto con el trabajo interno que esto conlleva, puedo cambiarlo. Entonces también igual con la astrología, con todo con esto, o sea, todo. son etiquetas nada A más. mí me gusta hacer un ejercicio siempre cuando les doy terapia transpersonal en donde yo les digo, bueno, ¿quién es usted? Me presento yo primero. Soy Carla, soy Piscis, mi luna en Géminis, soy instructora de yoga y terapeuta. Ok. Ahora le digo, ahora diga todo sin decir soy, sin decir la palabra soy, porque me encasillo en eso. Entonces se les hace a veces un mundo decir algo, por ejemplo, las mamás tienen, ¿verdad? Esa identificación que se los ha puesto la sociedad en el que tienen que sacrificarse por los hijos y ser mamás antes que todo, y Ajá, antes que ellas mismas, antes que vivir la vida de ellas mismas, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿cómo diría usted que usted es mamá sin decir soy mamá? Tengo un hijo, no, sin decir que tengo, para no identificarse con algo que es suyo. ¿Cómo diría? Y se les hace, pero así, un colocho mental. ¿Cómo diría usted tal vez claro. que, no sé? Así como si tuviera un hijo, digamos. Ujú. Lo diría como tal vez esta persona es mi hijo o algo así. No, porque Pero ahí sin usar es, mí, digamos, sin sí, relacionarlo conmigo. ajá, mm, Y sí, porque al final uno siempre busca identificarse. identificarse, sí. Claro, no sé, como por ejemplo, em, bueno, yo le di la vida a este ser humano, tal vez. Puede ser, sí, eso creo que es algo un poco más alejado. Eso es que se siente uno más alejado. Por ejemplo, yo no soy Carla, me llaman Me llaman Carla, Carla, ese es mi ajá. nombre. Y cuando uno dice eso, la mente es como que hace ahí un colocho y dice, ¿cómo? Entonces, si yo digo, yo no soy bipolar, una parte de mí es así, otra parte de mí es así. Y entonces ahí se está abriendo un montón de posibilidades donde usted puede ser un montón de cosas y a la vez no Y identificarse con ninguna, ninguna. ajá. Ajá. Entonces es un ejercicio que la mente en sí es como que choca y como que, no sé, ya lo ve como más alejado, como más desidentificado. Por Ujú, ejemplo, ¿cómo diría usted que es hijo de alguien? Hijo de su papá o de su mamá, sin decir que es, la palabra es o tengo. ujú. Sí, sería como igual esta persona entonces me dio la vida. Ujú, Ese, esta señora, esta ujú, mujer me dio ujú. la vida y me crió Ajá, o algo así. O sea, claro. entonces ya sí, hay como una Hay distancia. como una distancia y la cosa es que entonces cuando usted dice, bueno, esta señora me dio la vida, es muy, va a parecer como muy frío, ¿verdad? Pero a la vez usted no le está poniendo tampoco como etiquetas de cómo debería ser esa señora que le dio la vida. Es como agradezca que le dio la vida, ¿verdad? En cambio, si usted dice, ella es mi mamá y como mamá tiene que hacer esto y tiene que cumplir lo otro y lo otro ya ahí usted se Es toda empieza una a hora. identificar un Sí. montón. De hecho, ahorita que se me hizo la pregunta y solo contestarla de esa manera, ahí mismo noté, ¿verdad? Como un poquitito de dolorcito de tener que Claro, decirlo esa señora, ¿verdad? Es como, claro, no, es mi mamá. O sea, ajá, obviamente claro. ese es un componente del ego ahí y es una de las relaciones más importantes, si no la Ujú, más importante ujú. que hay, ¿verdad? Qué vacilón, sí. Y para una mujer, uy, ¿cómo digo? Bueno, di a luz a alguien. Y es como, ¡ah! Di a luz a alguien, pero sí, pero así como, aléjese, ¿verdad? Como, Ujú. sí, es muy chocante, pero la mente ya empieza a hacerlo más desidentificado. Sí, pero qué bueno, o sea, no sé, ahorita mi mente está explotando así.
Sí. porque Es todo fácil, pero es poderosísimo. es súper poderoso y ojalá uno pudiera tener esa mentalidad más seguido, más constante, más como mantenerla realmente, porque entonces si Ujú. uno desde el momento en el que nace o en el que uno se convierte en papá o lo que sea, o así, una mujer, digamos, desde que da a luz, lo empieza a tomar de esta manera, es como que yo canalicé el nacimiento de esta persona, ¿verdad? Ujú. Pero no es como esta persona es una parte mía y tiene esa Eso. identificación que puede ser muy bonito y muy lleno de amor y Sí, muy verdad, romántico. pero puede ser tan destructivo Claro, también. por supuesto. Y Es eso apego, es o sea, como el apego, eso le iba a decir. Ujú. Que yo creo que ahí es donde podríamos comenzar como a hablar del budismo, ¿verdad? Que yo le quería preguntar cómo el budismo también tiene como y todo un tema con el apego, que no es necesariamente un apego físico, ¿verdad? Es súper mental. totalmente mental. Y es vacilón porque ahora que lo pienso, o por lo menos lo que yo he aprendido del budismo y así, es tal vez por el hecho de que ha sido desarrollada en un ámbito muy particular, ¿verdad? Y como en el ámbito monástico y todo eso, entonces Ujú. no sé, o sea, es muy teórico al mismo tiempo, muy filosófico, sí es práctico con muchas prácticas, pero digamos, eso de aterrizarlo a cómo manejo yo mi relación con mis padres o con mis hermanos o así, siento que no hay como instrucciones claras, ¿verdad? Sino que son cosas que uno tiene que ir como aprendiendo a cómo hacerlas. Y en el budismo lo único que es como, ok, estas son las instrucciones del apego, de tal y tal cosa, pero le toca a uno descifrar qué es lo que eso significa en la vida de uno. Mm. Pero sí, digamos, en el budismo está básicamente lo que dice, más que el apego, el gran problema en el budismo, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Ok. Eh, es un poco más complicado, pero pues, se resume a eso, digamos. O sea, el budismo básicamente empieza con la idea de que nosotros, en esencia, todos los seres lo que queremos es buscar la felicidad. Estamos en busca de la felicidad y en huida o evitar el sufrimiento. No queremos sufrir, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser feliz. El famoso dolor, Daisy. Nadie quiere sufrir. Yo lo veo en mis clases de yoga, ¿verdad? Ujú. Nadie quiere sufrir, pero a la vez sí, es como, bueno, y sí. Sí, pero es eso, digamos, en general, eso es la Ujú. existencia. Todos los seres, y no solo los seres humanos, o sea, los animales, los insectos, todos al final prefieren no morir, no ser lastimados, no pasar hambre, no, ¿verdad? No sufrir en ese sentido Claro. y poder reproducirse, poder vivir una vida tranquila, poder lo que sea. Y es que es más como el instinto de sobrevivencia, ¿verdad? De subsistir aquí en este plano material. Entonces, todo lo que no, lo que lo acerca a usted, por ejemplo, a la muerte, duele. Ajá. Ujú. Sí, pero es como ese, digamos, entonces está esa idea, ¿verdad? Y lo que usualmente genera problemas es que no entendemos la realidad, digamos, la naturaleza de las cosas, Mm. por decirlo así. Entonces todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir, pero todo el mundo está pensando en solo yo quiero ser feliz, solo yo no quiero sufrir. Normalmente, ¿verdad? O sea, Mm. em, y esos son como los dos grandes demonios, entre comillas, en el budismo, que son el aferramiento al yo y la actitud egocéntrica. Que a veces cuando uno habla de egocentrismo, la gente solo piensa en narcisistas, digamos, Ujú. ya a un nivel más elevado, pero realmente todos somos bastante egocéntricos Claro. y todo lo interpretamos como en términos de cómo me afecta a mí, si me hace Ujú. sentir bien o no. Y no es que tengamos la culpa, porque nada más es parte del condicionamiento y como eso que se dice también, hasta de la naturaleza, por decirlo así. Pero más o menos por ahí va, o sea, lo que dice el budismo entonces es, digamos, ese entendimiento
o esa falta de entendimiento de la naturaleza de las cosas es lo que nos lleva a el aferramiento, a esa actitud egocéntrica. Y todo eso viene de ese aferramiento al yo, Claro. principalmente. Uy, qué loco. Porque, bueno, hace un tiempo yo voy a estos jungle yoga que hago, estos tours, y voy filosofando con las personas. Y en eso me quedo viendo que venía el río, ¿verdad? Y se llevó un tronco. Ajá, Y en ese tronco quedó como puesto por allá pegando con una piedra y de ahí empezó a nacer plantas. ajá, Y luego llegaba un árbol que estaba como con las raíces así todas salidas porque el río había lavado toda esa tierra y el árbol ya estaba casi que cayéndose. Pero yo decía, aquí nadie se queja. Es como el río se llevó de la casa de la rana y la rana se fue para otro lado y luego pegó con una piedra y de ahí nació vida y el tronco se está cayendo, pero él nada más acepta su destino y que los otros, no sé, los parásitos o las plantitas que son enredaderas se meten en los árboles y se enredan entre ellos y las hojas tapan a las que vienen naciendo. ujú, Es un caos ahí como, ¿verdad? Pero todos es como, todo junto es el bosque y es ajá. como, así es el bosque y todos van ahí sobreviviendo y viendo a ver qué, y si no sobreviven, no sobreviven y punto. Exacto. No hay ningún apego, no hay ningún juicio, Eso, ahí no hay sufrimiento tampoco sí. realmente. O sea, es como nada más es lo que es y punto. Más que todo con las plantas, ¿verdad? Aunque Ujú, ahora hay estudios que dicen como que sí pueden comunicarse y hasta cierto punto experimentar cierto grado de dolor físico, pero una cosa es ese sufrimiento y tomar esas acciones para evitar ajá, y para evitar el dolor. Ujú. todas esas como caparazones que ponemos en nosotros mismos y todo eso, ¿verdad? Que nos protegen, pero realmente no. Ese es el dicho que dice como que el, El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una claro, frase del Buda. porque me imagino que el sufrimiento es mental. Totalmente. Ujú, Eso es precisamente. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando del budismo, tal vez de esa parte de todos queremos felicidad y evitar el sufrimiento. Entonces, la filosofía budista, la perspectiva budista, lo que dice es, bueno, entonces, ¿cómo obtengo la felicidad? ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento? Porque si eso es lo que quiero, ¿cuáles son las causas de la felicidad? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Si ujú, yo conozco las causas, puedo buscar las causas de la felicidad y puedo erradicar o eliminar o quitar o deshacerme de las causas del sufrimiento. De esta manera, entonces ya no sufro y tengo la felicidad. ujú, ujú. En, después de, si yo logro quitar completamente las causas del sufrimiento, obtengo nirvana. Nirvana es como Ujú, este estado de valentía absoluta, de no miedo, de no sufrimiento. Pero en budismo, o por lo menos desde el budismo tibetano, eso no es el último estado, que es lo que la gente ah, ok. usualmente piensa. Nirvana es Sí. iluminación. Eh, para el budismo tibetano es un estado antes de iluminación. Está la parte de quitar el sufrimiento, Mm, pero también, si escuchan un perrito ladrando, sí. toca. Ujú, Pero también está la parte de búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad es como una felicidad que es expansiva, que básicamente la ideología budista tibetana es yo no estoy libre, completamente libre e iluminado hasta que todos los seres sean libres e mm, iluminados. Entonces tiene ese componente compasivo que busca el beneficio de todos los seres sobre el beneficio propio. mm. Esa es una diferencia en el budismo tibetano o el budismo mahayana, se llama, el gran Ah, camino. Hay otros caminos del budismo que se llama Theravada, que son como los que están más en como Laos, Camboya y esos mm, países. Es como un budismo más tradicional, pero el budismo mahayana es el que está en Tíbet, el que migró hacia China. El budismo Zen en Japón también es mahayana, es como ah, el gran camino. Mahayana significa gran vehículo, porque busca el beneficio de todos los seres. qué interesante. Ajá. Y bueno, esto con el dolor.
la relación con el dolor es sumamente, y el dolor físico, ¿verdad? Porque también, bueno, dolor de todo, ¿verdad? Emocional, mental, que siempre tendemos a evitarlo. Ujú. Ahí viene la perrita. Uy, bueno, ojalá Todo no. bien, todo bien. Ujú. Entonces, bueno, ahora que mi hermana estaba embarazada, por ejemplo, ella estuvo con una dula, ¿verdad? Que es como una partera, esa muchacha que acompaña a Ajá. las embarazadas. Qué chiva. Ujú. Y trataban la relación con el dolor, porque en el parto, Por obviamente, supuesto. ¿verdad? Y yo decía, qué interesante, porque, por ejemplo, en el ejercicio, también usted, en el yoga, por ejemplo, usted trabaja su relación con el dolor. Ujú. Y con respirar la postura que no le gusta, trabaja su relación con esa incomodidad física también. Sí, hasta encuentra lo rico de ese dolor, digamos. Eso. Cambia mentalmente, Ujú. porque eso es al final a lo que iba, digamos, cuando uno se pone a investigar entonces cuáles son las causas del sufrimiento, se da cuenta que las causas del sufrimiento pueden ser dos, pueden ser, o sea, tiene dos factores, los factores externos y los factores internos. Ujú. Los factores externos son infinitos, innumerables. Hay demasiadas cosas que pueden suceder afuera en el mundo que me puede causar a mí dolor o sufrimiento. Dolor más que todo realmente. Los factores internos son los únicos que yo realmente puedo controlar. O sea, yo puedo reducir ciertas cosas afuera, pero yo no puedo controlar el mundo, que es lo que Claro. usualmente buscamos, ¿verdad? Controlar el mundo afuera, controlar a las personas, controlar las situaciones. Si me da, si no me gusta, no sé, tal cosa, entonces no voy. O esta gente Ujú. que desarrolla por toda una serie de problemas, desarrolla agorafobia, por ejemplo, entonces ya no quieren salir ni de la Ujú. casa porque es demasiado complicado salir y lidiar con el mundo, ¿verdad? Es para mí una forma extrema de querer controlar Y completamente una evitar situación y evitar, el dolor, ujú, sí, el sufrimiento. evitar, y usualmente viene, o sea, no es como que están mal o que uno diga nada más, está en la mente y listo, ¿verdad? Porque no es así tan fácil, es todo un trabajo, pero sí es, ellos, digamos, en ese tipo de situaciones, lo que están evitando no es afuera como tal, no es que les da miedo el sol, no es que tal, es que tal vez les da miedo no poder controlar su reacción a Mm. algo que pase, porque tal vez le dan ataques de pánico Ujú. y no saben qué es lo que detona esos ataques de pánico, no los Ujú. conocen, entonces prefieren evitar toda la situación completamente, ni siquiera salir de la casa y así no tienen que evitar, ¿no? Y O sea, también es como los que evitan, y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? El dolor. En lugar de escuchar el cuerpo, no, apenas me duele algo, pum, pastilla. Y entonces usted se empieza como a adormecer, ¿verdad? Y empieza a desconectarse de su cuerpo. Y es que el cuerpo también, el cuerpo es el vehículo de la conciencia ujú, también, porque el cuerpo nos trae al presente. Un dolor nos trae al presente, ¿verdad? A usted no le duele una muela ayer. O ajá, sea, usted se puede acordar del dolor de una muela, pero no. pero no la puede sentir en ese momento. Ujú. Entonces el dolor solo es en el presente y entonces lo conecta usted con el cuerpo de una vez. Es como, uy, Es en estoy el aquí y sintiendo en mi el ahora, cuerpo. exacto. Ajá. Sí, entonces digamos, el dolor o la relación con el dolor no es como tan malo, tal vez. Es como empezar a ver cuál es el mensaje de ese dolor. Ujú, Y es interesante porque el cuerpo, cuando la mente empieza a decir, yo no quiero sufrir, yo no quiero más este dolor, el cuerpo físico hace todo un montón de cambios en sus sistemas para bloquear esos dolores emocionales. Y entonces, por ejemplo, si usted dice, yo no quiero sentir dolor, no quiero llorar por esta persona, el cuerpo empieza, los lagrimales empiezan a bloquearse, la garganta, los músculos de la garganta, todo su cuerpo se empieza a tensar, los músculos. O sea, él es súper sabio para tensar todos los músculos para que a usted no le salga ni una sola lágrima. Pero ¿qué pasa? Que ya eso se le vuelve entonces costumbre. Entonces ya queda usted, atrofiado sí, prácticamente. sí, y Ajá. ya es con práctica. Entonces usted dice, ya yo no No lloro. lloro. Y cuando quiere llorar, ya se le hace imposible porque el cuerpo ya Ujú, está capacitado para no hacerlo. exacto. Entonces es súper interesante Claro. todo. ¿Y qué Ujú. pasa después? Después
esa tensión, tener esas tensiones en el cuerpo nada más es como un criadero de enfermedad. Claro. De ahí viene, o sea, de ahí salen un montón de enfermedades Sí. y todo el componente emocional que Ujú. tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades como los cáncer, como, o sea, un montón de cosas tienen componentes emocionales fuertísimos precisamente por eso, Por evitar el dolor. evitar el dolor. Evitar el dolor, sí. Entonces, sí, o sea, dentro de esta perspectiva, básicamente lo que dice el budismo en términos muy simples es trate de encontrar las causas de la felicidad y seguirlas, trate de como buscar las causas del sufrimiento y reducirlas. Ujú. Ahora, el sufrimiento es como si yo aplaudo con las dos manos, o sea, se necesita una mano es factores externos, otra mano es factores internos. Si yo aplaudo con las dos, suena. Ese sonido es el sufrimiento. Yo no puedo quitar esta mano de los factores externos, son innumerables, yo no puedo desaparecer esta mano, pero yo puedo trabajar con esta. Y sí, eventualmente puedo quitar esta mano y no hay sufrimiento. Puede haber dolor, puede haber factores externos, sí, pero al no haber una reacción interna, no hay sufrimiento. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es la causa de esos factores internos? Ahí, esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué son esos factores internos entonces? ¿Cómo los conozco? ¿Cómo los trabajo? Y ahí es donde entra ya también un poco más de la filosofía. Se dice que, o sea, que el Buda decía que habían 84,000 tipos diferentes de sufrimientos, pero ahí no podemos trabajar 84,000 diferentes prácticas para todo, ¿verdad? O sea, y lo reducía a tal vez lo que se llaman los 5 venenos, que son ignorancia, apego, eh, aversión o enojo o odio o ira, como quiera verlo, eh, celos, bueno, celos es el quinto, pero el cuarto es orgullo, como ese ego, ¿verdad? Entonces, usualmente la mayoría de emociones, tal vez más complejas que sintamos, vienen de alguna de esas 5. Y de esas 5 se reducen a ignorancia, apego, aversión. Normalmente es agarro lo que quiero, empujo lo que no quiero. Entonces apego es ese agarro y aversión es ese empujo o alejo lo que no quiero. Y de esas 3 se reducen en ignorancia. Ignorancia se refiere a no saber la realidad de las cosas. Y por no saber la realidad de las cosas se refiere a no entender la naturaleza del ser. No entender que para yo poder apegarme a algo, tiene que haber un yo que se apega. Para yo poder rechazar algo, tiene que haber un yo que rechaza. Pero ese yo, es lo mismo que hablábamos en la vez pasada, ese yo es un constructo nada más. Ese yo es una etiqueta que es nada más un agregado de diferentes cosas. Es un agregado de conciencia, es un agregado de mi cuerpo, es un agregado de mis sentidos, es un agregado como de distintos procesos que están pasando ahí, que ninguno de esos es el yo. Ninguno de esos es Eric. ¿Dónde está Eric? ¿Dónde estoy yo? ¿Mi conciencia dónde está? ¿Está en mi cerebro? No. Está aquí. Si yo me quito esta mano, ¿soy menos yo? No, ¿verdad? No es mi cuerpo. Entonces, ese análisis es lo que eventualmente lleva como al lo que en el budismo se llama la sabiduría de la vacuidad o del vacío. Del vacío. Vacuidad me gusta más porque vacío a veces la gente lo piensa como que es que no hay nada, pero vacuidad se refiere más como un nada que tiene potencial para todo. Claro. Como el espacio, digamos. Como un momento ahí, el cero potencial. Sí, como el espacio, yo siento que es una buena analogía porque, digamos, ¿qué es el espacio? ¿Cómo lo toco? ¿Qué es? Yo sé que existe porque todo está en el espacio, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo, pero esta mesa, o sea, todo existe, los planetas y todo está en el espacio, pero ¿qué es? ¿Cómo se mide? Hay un átomo de espacio, ¿no? La materia tiene sus átomos y los átomos están hechos de partículas subatómicas y eso no se sabe de qué está Y hecho también de todavía. espacio vacío. Pero al final es espacio vacío. Sí. Y lo que no es espacio vacío, resulta que lo último que se ha encontrado es que es como
energía y vibración. Eso es como lo Ujú. más cercano, que son cosas que ya se llevan diciendo hace miles de años, pero hasta ahorita la ciencia como que las está descubriendo, Reconociendo. reconociendo. Ujú. Interesante. Entonces, no hay nada. En última instancia, no hay nada. No es solo que ese yo no existe, que esa es la Ujú. parte, digamos, cuando yo reconozco que ese yo no existe y lo logro como internalizar y todo, entonces eso es quitar la mano de los factores internos. Ya no hay sufrimiento. Ahí es donde se puede alcanzar el nirvana, digamos. Ujú. Y después está el estado de Buda, budeidad o iluminación completa, que ya es también no solo ver que ese yo no existe, sino también entender la naturaleza de los fenómenos afuera, que es igual, es vacío. Se vuelve muy complicado porque es como Sí, filosóficamente, ¿verdad? Es un colocho. no, pero eso del vacío, digamos, lo transpersonal, también, de hecho, una meditación transpersonal es meditar en el silencio, ¿verdad? Y en el silencio usted encontrar esa vacuidad. No es vacío, no es dejar la mente en blanco, no es nada, sino que encontrar estar bien con esa vacuidad, con Ujú. esa, sí, ese espacio cero potencial ahí, donde pueden haber todas posibilidades, donde está su yo, pero también todos sus yoes y a la vez no, y así. Sí, es como... ujú. Sí, bueno, y ahí la importancia de la meditación, ¿verdad? Que eso en budismo y ahora creo que la gente está reconociendo en general la importancia de la Sí. meditación. No es nada satánico, no es nada, uno no está metiendo nada a su mente, ¿verdad? Todo el propósito y lo mismo que el budismo explica es la meditación, las prácticas meditativas son nada más para poder, en primera instancia, traer calma mental, Ujú. que no es necesariamente no pensar, es nada más calma mental, o sea, Ujú. no dejarse llevar por los pensamientos. Entonces, primero yo practico con mi respiración y mucho al principio, ¿verdad? O sea, lo hemos hablado también, es nada más conectar con la respiración y cuando uno se distrae, volver a la Volver. respiración. Y esa es la práctica por años, yo creo. Ujú. Nada más volver, volver, volver y después ya buscar extenderse un poquito más en ese estado en el que tal vez sí surge un pensamiento, nada más yo lo veo que surge y que se va. Ujú. Y si surge una emoción, la veo que surge y se va. No me agarro, mira, ¿por qué estoy sintiendo eso? Ah, mira, es una emoción de tristeza, sí, es que esa tristeza es porque ahorita está pasando esto y eso. Ajá. Y cuando uno se da cuenta, ya está Ya pensando, se ¿verdad? fue. Ya se Sí. fue. Y no es juzgarse por eso, es nada más darse cuenta, mira, me fui, ok, voy a soltarlo. No lo voy a reprimir tampoco, no es como, uy, no, no puedo pensar esto, no, no, Ujú. no, no, porque entonces también estoy haciendo lo Sí, contrario, o sea, sino nada más, bueno, de vuelta a la respiración. de Que vuelta. Y es que así es la vida. Uy, vea cómo reaccioné ante esta situación y ahí yo a veces me juzgo mucho como, ay no, Carla, ¿cómo voy a ser toda terapeuta y reaccioné así como una chiquita en esto, ¿verdad? Y no sé, tocaron mi herida y bla, y me voy, ¿verdad? Y al final es como ya, o sea, vuelva al centro, vuelva a que usted no es eso y a la vez sí, y todo bien, sin ujú. juicio, o sea, sin expectativas, sin solo observar las cosas como pasan y ya, Eso, observar ajá. pensamientos. Es una aceptación total e Exacto. incondicional al final, Ujú. pero hay que llegar ahí, ¿verdad? Y al principio mucho de eso, de esa práctica meditativa es entonces en calmar la mente primero, porque entonces al yo calmar la mente y tener esa estabilidad, ya dejo de dejarme llevar ya me empiezo a dar cuenta que usualmente nos estamos moviendo demasiado nada más con el vaivén, con ese apego, rechazo, pero es inconsciente, es involuntario. De Ujú. pronto nada más nos vemos atraídos hacia ciertas situaciones o alejándonos de ciertas otras, pero no sabemos ni por qué y le podemos llamar, hay como una cita de Jung que decía que mientras uno no conozca como estas cosas, uno le va a llamar destino y lo va a poner Ajá. afuera, ¿verdad? Pero en realidad son cosas adentro nada más. Ujú. Y entonces cuando uno empieza a no dejarse llevar y a tener como esa paz, ahí empieza a crear ese espacio para poder reaccionar o decidir reaccionar de diferente manera. Y Ujú. al principio tal vez uno igual ve el espacio y se calma y después ¡pla! Otra vez y me pasa mucho, el enojo es como de mis emociones que yo tengo que trabajar más o que he estado trabajando.
Ujú. Pero en momentos sí, uno está calmado y como que lo observo y no sé qué. Y hasta que uno siente donde se levanta y ¿verdad? Y es como, madre, qué madre, otra vez. Pero bueno, me di cuenta. Al principio uno ni siquiera se da Eso, cuenta. eso. Se dio cuenta y ya después puede tal vez reaccionar un poquito más tarde y ya Ajá, después puede reaccionar más tarde y ya después decir, no, ya, todo bien. ajá, Pero es eso, es la constancia, la práctica y el darse cuenta. ajá. Es la clave, por ejemplo, en la terapia transpersonal es el darse cuenta. Ujú, El dar- Usted se puede dar cuenta de algo y ya usted no puede ver las cosas de la misma manera, ¿verdad? Como decía Einstein, un problema no se resuelve con la misma conciencia con la que se creó ujú. y eso es verídico, ¿verdad? Total, Ujú. total. Sí, entonces hay que, ya una vez que tenemos esa calma mental, volviendo a eso, ahí es cuando dentro del budismo empieza lo que se llama la visión profunda, vipassana, que eso es, es un término que aplica en muchas otras cosas. Yo creo que mucha gente ha escuchado como retiros de Sí. vipassana, que son como de silencio, no sé Ujú. qué. Dentro del budismo, vipassana se refiere a visión profunda en la práctica meditativa. Se refiere a que ya una vez que yo tenga calma mental, yo puedo comenzar a no solo calma mental, sino concentración. Se llama concentración en un solo punto, que es lo Ajá. mismo. O sea, es como con la calma mental viene esa capacidad de entonces yo observar un objeto sin distraerme. Entonces uno igual, literalmente uno practica observando una candela o después Ujú. ya cuando pasa por eso, cierra los ojos y tal vez observar, imaginarse un punto blanco o, bueno, en budismo tal vez una imagen de algún Buda, alguna deidad o algún bodhisattva o algo así. Y eso va generando como esa estabilidad mental, que nada más, que solo no es que no se deja llevar, sino que también se mantiene en ese punto específico. Y ya entonces cuando uno tiene esa habilidad, uno puede escoger dónde enfocarse. Ujú. Y entonces ya empieza a poder ver las cosas de manera más profunda. Ah, ok, ya tengo la suficiente calma mental y estabilidad para poder empezar a analizar qué es este yo que tanto me está generando problemas. ¿Dónde está ese yo, verdad? Porque uno se lo pueden explicar y todo, pero no es lo mismo que ya uno comenzar Sí. a buscarlo internamente y decir, mira, puta, no, o sea, no Ujú. hay, no está, ¿verdad? O sea, y un maestro de un curso que estaba llevando en línea decía, si usted hace estas prácticas y usted siente un poquitito de miedo, es porque está haciéndolo bien. Ujú. Es normal, no se desanime, no se deje llevar tampoco. Ese miedo es precisamente una respuesta de ese yo, de ese ente o de esa construcción que no quiere dejarse Claro, desaparecer, que ¿verdad? quiere sobrevivir, porque sí, es el mismo instinto de supervivencia que estábamos Ujú. hablando al principio. Y no se Ujú. trata de matarlo, no es deshacerse del yo y que desaparezca, que eso también, ¿verdad? Uno escucha mucha Es gente que imposible. hizo, Ujú. ajá, que hizo ayahuasca, es como ya trascendí el ego, y es como, no, estoy No, porque iluminada, no es como, estaría aquí. Sí, exacto. Sería como, no sé, su cuerpo se desaparece, seguro. O sea, que eso también, eso es una loquera y me parece muy interesante. No sé qué tan cierto será no, pero del cuerpo sí, arcoíris. No sé si has escuchado eso. sí, no sé si el cuerpo arcoíris, pero sí he escuchado que, ¿quién fue? Bueno, una señora que sí, digamos, y los lamas también, que empiezan a meditar y ya, digamos, trascienden, se mueren, ¿verdad? Pero su cuerpo sigue vivo, sus células siguen vivas y ella sigue ahí. Sí, es muy común, de hecho, con lamas como muy avanzados en edad y todo, que al momento de la muerte, primero ya ellos lo ven venir, ya como que se hacen sus preparaciones y todo, y después nada más se sientan y meditan y mueren en una posición meditativa, pero a veces eh, por ejemplo, ha habido casos en los que después del momento de la muerte, digamos, cuando el corazón deja de latir, por decirlo así, Ujú. normalmente es lo que se considera el momento de la muerte, eh, el cuerpo puede pasar 7 días en el que sigue así y no se cae. O sea, no pasa Ujú. nada, o 3 o 4 días así, que nada más así, hasta que de pronto ya el cuerpo hace así.
o que le sale como una gotita de sangre de la nariz, usualmente ya eso es una señal de que ya pueden, por ejemplo, hacer algo con el cuerpo. Porque normalmente ellos dejan un espacio, después de que alguien muere, un espacio como de 3 días o así, porque hay toda una visión de un proceso en el que la conciencia va al momento de la muerte, que es mejor que no toquen el cuerpo durante por lo menos 3 días. El libro tibetano de los muertos. Bueno, pero ¿qué es el cuerpo arcoíris? Ok, el cuerpo arcoíris, no. Eso es también eso que vos decís, como de lamas que tal vez buscan ya trascender completamente, alcanzar la iluminación full, digamos, que llegan al punto en el que nada más se sientan en ese estado meditativo y su cuerpo se empieza a deshacer en luz. O sea, es tanto como no sé si decir como el poder o la capacidad o el entendimiento, lo que sea, que es como casi algo milagroso, que su cuerpo empieza a desaparecer y nada más como que se empieza a emanar luz y hasta que el cuerpo desaparece. Usualmente lo que dejan son lo que llaman reliquias, que tal vez dejan como las uñas, un poco de pelo, los dientes o así, pero el cuerpo desaparece por completo en estado meditativo, se convierte en luz y ya. Bueno, es que los lamas son otro nivel, ¿verdad? ¿Se ha leído El Tercer Ojo? No, se me había dicho, pero no lo he leído. De Lobsang Rampa, que es un lama. Fue un monje tibetano, sí. Y él decía, bueno, es que aquí se tiene poderes. A él se le activó el tercer ojo, ¿verdad? Y él trabajaba con el Dalai Lama para ver, se escondía. Y cuando lo llegaban a visitar al Dalai Lama, el Dalai Lama lo volvía a ver a él y ya como que se comunicaban, como decir, como este mae no tiene buenas intenciones, este mae sí, y así, ¿verdad? Pero él decía que todos habían un montón de varios lamas con superpoderes, pero no eran superpoderes. Uno lo ve aquí como superpoderes, pero en realidad es que ellos lograban desafiar esa lógica. Eso, esa manifestación, esa materia, la materia. CDs, le dicen CDs. Ah, ¿en serio? Ajá. Ah, no me acuerdo. Leí ese libro hace un montón, pero entonces decía, vea, hay lamas que se pueden hacer invisibles. Yo decía, ya eso está muy ciencia ficción, ¿verdad? Pero decía, no, pero es que digamos, las ondas cerebrales, usted ha visto que son como una antena, ¿verdad? Y entonces usted tira, ¿verdad? Hacia los inconscientes, se comunican, ¿verdad? Entonces eso como que usted está pensando en alguien y le llega un mensaje a esa persona y es como, uy, sí, mira, yo estaba pensando y me llegó y me escribió. O que usted siente que alguien lo está viendo y vuelve a ver y alguien lo está viendo. O que usted está y que no vuelve a ver es exactamente así como que nada más pa y sí. Sí, que ni siquiera lo tiene que buscar, es como ahí está. Porque el cerebro es una antena. Pero entonces él decía, si usted llega a una fiesta y se mete como por una esquina y va y pasa desapercibido, no saluda a nadie, se sienta en un sillón allá en una esquina y luego se va, usted dice, yo andaba en esa fiesta y no, todo el mundo es como, ay no, jamás, nadie lo vio, nada. Ok, fui invisible. Pero los lamas tenían esa capacidad de bajar su frecuencia de las ondas cerebrales para pasar desapercibido por los otros cerebros de la gente. Y entonces ya la gente no lo veía, aunque ellos estuvieran ahí caminando, porque todo es energía, ¿verdad? Exacto. Entonces usted puede nada más hacerse invisible, ¿verdad? Sí, y es que y la gente va a decir, eso es una loquera, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, no tiene sentido, o eso es imposible, eso ya está muy volado, bla, bla. Pero es que, ¿cómo sabe uno? Eso, volvemos a lo mismo. Y yo siento que conforme uno va meditando y entendiendo pequeñas cositas, porque también yo siento, o sea, yo no es como que soy el gran meditador, pero yo he visto ciertas cosas, he visto ciertos cambios, he visto ciertas sensibilidades y cosas, digamos, que no digo son superpoderes, pero de pronto como que uno se vuelve consciente de que hay más, ¿verdad? Hay ciertas conexiones y me ha pasado, por ejemplo, mucho con Mariana que sabemos lo que el otro está pensando, ¿verdad? Que hay como esa casi unión telepática que es más allá de nada más vivimos juntos y nos conocemos muy bien, sino es en ciertos momentos, ¿verdad? Y ella al principio se asustaba o siempre era como, ¡ay, qué putas! Porque
estábamos tal vez haciendo algo y de pronto yo cantaba una canción, un pedacito de una canción, y ella era como, mae, que, o sea, yo tenía esa canción en mi cabeza en ese momento y ni siquiera la estaba escuchando, no nada, o sea, completamente no relacionado, y tal vez de pronto a mí me llegó algo de esa canción y yo la canté y resulta que nada más había Ujú, como esa frecuencia, esa sintonía ahí, nada más que... Entonces, conforme uno va trabajando sus cosas y desidentificándose, uno puede, como que esa antena queda más libre claro. y entonces uno empieza Mm, a ser más receptivo a claro. ciertas cosas. Es como limpiar, empezar a limpiar. Limpiar, sí, bueno, eso es algo muy importante del budismo que no expliqué ahora, que el budismo parte de la idea de que nuestra naturaleza esencial, como el ser esencial, es esta como luminosidad clara, se llama, básicamente. O sea, Ok. de cierta manera, en el budismo es como ya ustedes, su esencia es el ser iluminado y usted está buscando reconectar su esencia con el ser, el gran ser iluminado total, básicamente. Entonces muchas veces lo describen como la reunión del hijo con la madre, porque es como Ujú, nosotros estamos aquí y qué es lo que no nos deja volver a conectar es impurezas mentales que se han generado vida tras vida tras vida por karma. O sea, muchas cosas que han pasado, muchas confusiones, todo esto, vidas de vidas desde tiempos inmemorables que no nos permiten reconocer nuestra naturaleza esencial. Entonces, toda la práctica, todo el camino budista realmente no es introducir la budeidad o la iluminación a nosotros, ni quitar, ni, o sea, sí, no es eso, no es introducir nada, sino es simplemente quitar toda la ujú. suciedad que está impidiendo que esa luz Claro. se manifieste, por decirlo así. Y yo creo que eso es en todo, en el cuerpo también. Usted mientras más se desintoxique, limpie su intestino, limpie todo, ahí está, tiene más claridad Total. mental, física, todo. Sí, y eso es vacilón. El otro día estaba, como ayer estaba pensando en eso, porque con mi mentora de meditación de hace muchos años, ella era como muy estricta con la comida. Y yo en ese momento estaba empezando y a veces me parecía ridículo. Así para mí era como, Ujú. madre, qué exagerada, o sea, qué exagerada, tampoco es para tanto. Yo puedo comer eso y no me pasa nada. Y sí, el cuerpo se acostumbra, el cuerpo Ujú, se acostumbra a estar comiendo veneno y uno sobrevive, puede vivir 70 años a punta de McDonald's, pero ujú. no es saludable. Y conforme uno va como cambiando esas cosas, ya después volver a comer ciertas cosas, el cuerpo reacciona de una manera muchísimo más, no violenta, pero sí como agresiva o más notoria, por Sí, decirlo así. sí, por ejemplo, yo ayer no desayuné mi batido verde, Ujú. me comí un pedazo de ese desarrollado y hoy estoy inflamadísima. Sí, Sí, ya no tolera, pero nada, ni un pedacito. sí, hay ciertas cosas que ya hasta nada más dejan de apetecer, o sea, ya, El y- azúcar también ujú. pasa, pero cuesta, Cuesta. cuesta. Yo soy muy dulcero, digamos, pero yo sé que si me lo propongo también puedo no hacerlo. Digamos, el cafecito yo puedo tomarlo sin azúcar. Antes no. Bueno, yo antes me moría de dolor de cabeza si no tomaba café, Ujú, ya ahora no. Eso, hoy puse una historia de eso, como que el cuerpo tiene que pasar por un proceso de al menos 40 días para formar un para hábito. formar un Ajá. hábito. Y si usted ha visto, digamos, Buda pasó por un proceso de 40 días, también Jesús por 40 días, 40 noches, la cuarentena cuando alguien tiene un bebé, ¿verdad? O Ujú. cuando hay un virus o cuando sí, todo es como con eso, porque así trabaja la mente. Sí, y aún así no garantiza. Pero de eso se trata. Igual es más fácil ya después de 40 días. Por ejemplo, con meditar. O sea, yo estuve meditando como, o con una práctica, ciertas cosas que estaba haciendo ahorita. Y creo que sí llegué como a 150 días o algo así, como seguidos de no faltar ningún momento en mi práctica, que me sentaba entre 30 y 40 minutos. Ah, muy bien. Y súper bien, y uno empieza a notar y motivación y todo, pero de pronto la vara como que se cayó.
Y ahorita estoy en un punto en el que como que no he podido retomarlo de lleno, pero tampoco quiero como juzgarme mucho al respecto, sino darme como ese espacio. Porque también, así es, hay momentos y uno Así está es, así, después baja, pero sí, entonces aproveche nada más ese bajón para poner atención, porque también eso es parte de, es lo mismo que todo el mundo quisiera como poder nada más ir a retirarse a una caverna y alcanzar la iluminación allá, pero eso no es así tampoco, o sea, se trata al final de traer, o sea, vivir en el mundo, porque uno no puede de nada sí. más huirle al mundo Eso y es ya. otra forma de evitar, de Ujú. evitación, digamos. Ujú. Sí. Pero sí, bueno, habíamos hablado un montón. Después continuamos porque ya vamos llegando a la hora. Tal Ujú. vez llevamos como 50 minutos o algo así. Ok. Sí, estaría bonito hablar de todas esas conexiones energéticas, ¿verdad? Y esas cosas, entre comillas, paranormales, que al final uno dice, no, esto no, pero igual volvemos a lo mismo. ¿Cómo No, es? y sí, Ajá. no se sabe, y todo es relativo, ¿Cómo lo ¿verdad? interpretamos también? Sí, Ah, eso exacto. es muy chido. Ujú, Porque ahí ujú. después, tal vez el otro capítulo, Sí, hablamos de eso. sí, que le ha pasado cosas. A mí me han pasado cosas. Sí, no. Vieras que, pero siempre he querido y tal vez por eso es que no me ha pasado, porque tengo como una expectativa, no sé. Es como, digamos, no sé, yo desde chamaco estaba obsesionado con los aliens. Qué bueno. Con platillos voladores, ovnis, todo esto siempre me ha encantado, soy fiel, o sea, yo estoy seguro, ni siquiera es como creyente, es como estoy seguro. Y eso es todo un tema y tengo todas unas teorías al respecto que Bueno, podemos bueno. hablar, Sí. pero, o sea, para mí es una certeza, digamos, que existe vida fuera de este planeta, es una certeza, puede ser extradimensional, más bien, no Ujú. necesariamente que en otro planeta físicamente, pero puede ser que también y que, o sea, Sí, pero bueno, hay un tema, hay todo ajá, un pero montón. entonces Ujú. nunca he tenido una experiencia de ese tipo, Ok. siempre he querido, pero nunca he tenido una experiencia de ese tipo. La vara como con fantasmas y así, no he tenido experiencias así muy, como tal vez pequeñas cositas, pero por ejemplo Mariana sí. Ujú, ujú. Y hay gente que es más afín a ciertas Sí, cosas, sí, ¿verdad? sí. También. Podríamos hablar a ver qué sale. Sí, 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 qué sí. chiva, qué chiva. Bueno, Bueno, entonces eso sería. Muchas gracias ahí, chiquillos, a la gente. Suscríbanse. Ahí les vamos a pasar los links. Si les gusta, comenten también en YouTube o creo que Spotify no se puede, no sé. ujú. Pero comenten y si hay algún tema que les gusta, háblennos también, sigan el Instagram, ahí vamos a estar posteando Reels y, y sí, sigan a Carla en su espacio intuitivo, sí, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, bye. Chao, chao. Chao.